Buenas tardes, estimado doctor. Mi nombre es Erika Ramírez, estudiante del segundo ciclo paralelo. A continuación expondré sobre el Estado frente a los regímenes de excepción. Hablaremos un poco sobre la evolución histórica y conceptual del estado de excepción. Origen de la República Romana. Emergencia política. Se aplicaban medidas excepcionales para proteger la estabilidad del Estado en situaciones de crisis. Concentración del poder. Se otorgaban poderes extraordinarios a un líder para manejar amenazas inmediatas, y aceptación institucional. Se consideraba una práctica legal y legítima dentro del marco republicano. Ambigüedad legal. Se presentan dificultades para definir los límites del poder en situaciones excepcionales. Abuso de poder. Riesgo de que los gobernantes utilicen el estado de excepción para consolidar su autoridad y las garantías constitucionales. Necesidad de proteger derechos fundamentales durante periodos excepcionales. Restricción de libertades civiles. Limitaciones en derechos como libertad de expresión y reunión. Protección contra el abuso. Importancia de mecanismos de supervisión para evitar violaciones masivas. Balance entre seguridad y libertad. Tensión entre garantizar la seguridad y mantener derechos individuales. Observación y supervisión. Seguimiento de las medidas adaptadas por el Estado. Instituciones de excepción. Promoción de estándares. Definición de principios globales para limitar el impacto negativo en los derechos humanos. Cooperación transnacional. Apoyo en la resolución de crisis bajo regímenes excepcionales. Desarrollo en la Edad Media y el siglo XX. Contexto político y religioso. Los regímenes de excepción en la Edad Media estuvieron fuertemente influenciados por la concentración del poder en monarcas y autoridades religiosas. Consolidación en el siglo XX, marcado por el auge de los estados autoritarios y la implementación de medidas extraordinarias en periodos de crisis. Herramientas de control. Se utilizó como mecanismos para mantener el orden público y enfrentar amenazas a la estabilidad nacional. Principios legales claros. Establecimiento de límites legales definidos para evitar abusos en la aplicación de regímenes de excepción. Enfoque en los derechos humanos. Reconocimiento de mecanismos para garantizar la protección de libertades fundamentales en estados de emergencia. Inclusión en constituciones modernas. Incorporaciones de disposiciones sobre estados de excepción en las leyes fundamentales de los países. Preocupaciones sobre abusos. Debate sobre el riesgo de abusos bajo el pretexto de medidas excepcionales por parte de gobiernos no democráticos. Seguridad frente a libertad. Tensiones entre garantizar la seguridad nacional y proteger los derechos civiles y políticos. Adaptación a nuevos desafíos. La evolución de los regímenes de excepción para abordar amenazas transnacionales como el terrorismo y las pandemias. Teoría moderna del estado de excepción. Análisis de Carr. Función del soberano. Definir el estado de excepción como la suspensión del orden jurídico vigente para garantizar la estabilidad del sistema. La relación entre la autoridad y la ley. Establecer la supremacía del Estado en situaciones críticas donde la ley deja de tener aplicación directa. Crítica a la democracia liberal. Plantear su insuficiencia para enfrentar crisis extremas, destacando la importancia de decisiones rápidas y centrales. Interpretaciones de Giorgio. En el contexto histórico, análisis de cómo el estado de excepción ha sido utilizado a lo largo de la historia para consolidar el poder político. Suspensión de la ley. Estudia el impacto de suspender las leyes constitucionales durante momentos de emergencia. El poder soberano. Reflexión sobre el poder del soberano en la toma de decisiones fuera de los límites legales establecidos. Principios y límites del estado de excepción. Los principios básicos son la necesidad y la legalidad. Dentro de la necesidad, implementar medidas excepcionales únicas cuando sean impredecibles para enfrentar una situación de grave peligro o amenaza específica. Legalidad. Garantizar que todas las acciones bajo el régimen de excepción se realicen dentro del marco de la ley y respetando los derechos fundamentales. Proporcionalidad. Asegurar que las medidas adaptadas sean adecuadas y proporcionales, equilibradas frente a la emergencia o amenaza existente. Normas internacionales. Los estados deben cumplir con las obligaciones establecidas por tratados y acuerdos internacionales en todo momento. Supervisión internacional. Los organismos internacionales tienen el derecho de supervisar y evaluar el uso de los estados de excepción para garantizar que no se violen derechos fundamentales. Proporcionalidad. Las medidas tomadas bajo un estado de excepción deben ser proporcionales a la situación que se enfrenta y limitarse al mínimo necesario. La regulación del estado de excepción en Ecuador. Marco jurídico del estado de excepción.
Propósito principal: garantizar la seguridad y el orden público en situaciones extraordinarias. Bases legales fundadas en la Constitución y respaldadas por las leyes específicas que regulan los poderes excepcionales. Limitaciones claras: respeto a los derechos fundamentales y restricciones estrictas para evitar abusos de autoridad. Uso excesivo del estado de excepción entre 2007 y 2020. Frecuencia elevada: se utilizó el estado de excepción de manera repetitiva en cortos periodos de tiempo, debilitando su carácter excepcional. Razones cuestionables: en ocasiones se declaró el estado de excepción sin una justificación sólida, generando crisis sobre su abuso. El impacto institucional: estas medidas afectaron la confianza en las instituciones democráticas del país y provocaron debates sobre posibles abusos de poder. Un ejemplo puede ser el estado de excepción por la pandemia de COVID-19. Contexto de emergencia sanitaria: declaración por parte del gobierno para contener la propagación del virus y proteger la salud pública. Restricciones de movilidad: implementación de cuarentenas y limitación de desplazamientos para reducir los contagios. Y uso de recursos extraordinarios: asignación adicional de recursos para mejorar la capacidad del sistema de salud y garantizar la seguridad ciudadana. Análisis crítico: riesgo del derecho de excepción. Debilitar la democracia del estado de excepción. La implementación prolongada de medidas excepcionales puede provocar los balances y contrapesos de un sistema democrático. Aumento del poder autoritario: permitir al gobierno concentrar poder sin control adecuado puede dar lugar a un régimen autoritario. Restricción de los derechos fundamentales: los estados de excepción pueden llevar a la vulneración de derechos como libertad de expresión, asociación y acceso a la justicia. El impacto en el Estado de Derecho y la democracia: pérdidas de garantías, restricción de derechos fundamentales a los ciudadanos y reducción de la protección jurídica, concentración del poder, posibilidad de excesos por parte de autoridades debilitando los sistemas de control y equilibrio, erosión de instituciones, desestabilización de los mecanismos democráticos y pérdida de la confianza en el sistema jurídico. Propuestas para evitar el abuso de derecho de excepción: fortalecer la educación cívica y participación social. Educación inclusiva: promover programas de educación cívica que fomenten ciudadanos conscientes y sus derechos y responsabilidades. Participación comunitaria: crear espacios para el diálogo y la colaboración entre ciudadanos y autoridades gubernamentales. Mayor transparencia: impulsar medidas que garanticen el acceso público a la información sobre decisiones tomadas bajo regímenes de excepción. Fortalecer la educación cívica y participación social. Marco legal definido: desarrollar leyes específicas que regulen el alcance y duración de las medidas de excepción. Auditoría independiente: establecer órganos externos para supervisar y monitorear las acciones del gobierno durante el estado de excepción. Revisión jurisdiccional: garantizar la posibilidad de impugnar disposiciones excepcionales ante tribunales competentes. Podemos concluir que garantizar la protección de los derechos humanos, primero es priorizar la salvaguardia de las libertades individuales, incluso en situaciones excepcionales, asegurar la transparencia gubernamental, mantener procesos claros y efectivos para la supervisión pública, equilibrar la seguridad y la libertad, implementar medidas que protegen la seguridad ciudadana sin comprender los derechos básicos. Eso ha sido todo. Muchas gracias.